Muy buenos días para todos, dándole la más cordial bienvenida en nombre de CIESA a este evento. Mi nombre es Carlos Arturo Vázquez Varela, tengo a cargo la gerencia comercial regional, una de sus 7 regionales a nivel país. En nombre de CIESA, muchas gracias a todos los que en este momento y a partir de este instante nos acompañan en este evento que tenemos programado. Son espacio donde se construye comunidad, donde se construye conocimiento, y es gracias a todos nuestros clientes que siempre nos acompañan que podemos estar llegando a través de estos canales. Decirles que voy a presentarles como una apertura general de este espacio, una breve notificaciones de nuestra compañía, una presentación corporativa y luego sí presentarles a nuestro conferencista invitado. Nuevamente, gracias también a los que de parte de nuestra compañía hacen posible que ese tipo de espacios llegue a todos y cada uno de ustedes, especialmente al área de mercadeo. Bienvenida también Natalia Alzate, que es nuestra analista, una de nuestras analistas de mercadeo digital, quien nos va a estar hoy monitoreando la plataforma y al final, últimos 20 minutos, hacer la mención de las preguntas que ustedes habían tengan y asimismo serán respondidas en ese último espacio. Vamos hasta las 10 de la mañana, según lo programado. Bien, decirles que somos los aliados estratégicos que los acompañan en la etapa, en cada una de las etapas de su compañía, porque juntos es más simple. De los hitos que estamos refrendando siempre, mencionarles que el año inmediatamente anterior tenemos nuestro nuevo gobierno corporativo con un nuevo inversionista en CIESA, Adver International, quien hoy ya nos está entonces direccionando de manera estratégica. Esta es nuestra presentación y obviamente la presentación o la mención de CIESA con sus sedes en Colombia, Perú, Ecuador y sus unidades, especialmente CIESA Digital e Interfaces y Soluciones con el área de integraciones. Esta es nuestra ubicación a nivel de nuestra región, no solamente en Colombia, sino a nivel exterior, y las oficinas que tenemos ubicadas pues en estos países, también como representación en otros que más adelante hago mención con algunos de los clientes que están allí ubicados. Esos números que siempre nos gusta refrendarlos. Hoy son más de 44 años de experiencia en el mercado. Pasamos ya de 1.000 colaboradores a nivel del grupo corporativo, 1.800, más de 1.800 compañías en nube, más de 10.000 clientes en todas las unidades CIESA y más de 40.000 usuarios que día a día usan nuestras plataformas como su, eh, digamos, sitio de información para poder tomar decisiones a diario. Lo que somos, en CIESA impulsamos el crecimiento de nuestros clientes creando soluciones tecnológicas empresariales fáciles de usar. Los atributos, expertise, audacia, amigabilidad son características que siempre nos definen. Nuestro propósito, impulsar el crecimiento de nuestros clientes. Esa es finalmente nuestra misión de ser todos los días. Nuestra estructura operacional, partiendo de investigación y desarrollo, mercadeo, comercial, consultoría y capacitación, servicio al cliente, nube, todos basados en filosofías de nube con agentes que están debidamente ya referenciados con cada uno de los clientes que nos acompañan. Hay referentes o colaboradores que ustedes, nuestros clientes ya de la familia CIESA, pues tienen un comercial allí que los atiende. También cuando acceden a nuestra línea de soporte, un líder de célula con colaboradores a su cargo, que son los que están continuamente en comunicación con cada uno de ustedes. Nos gusta siempre mencionar nuestro esquema funcional.
CIESA ERP, Planación de Requerimientos Empresariales, en su núcleo central, con su suite financiera, manejando toda la parte administrativa, financiera, contable, toda la parte de presupuestos, flujos de efectivo, tesorería, todo enmarcado con normas internacionales. La suite comercial, inventarios, compras, ventas, la suite de manufactura para control de piso, ingeniería de costos y todo lo que se refiere a la transformación de materias primas en producto terminado, también obviamente para clientes que trabajan o con maquila o con trabajo en proceso. Nuestra suite de puntos de venta o suite de CIESA POS, enmarcada dentro de las tres clases que son sector retail, sector tienda especializada boutique, sector restaurantes, atención a mesa, comida rápida. Nuestra suite de HCM, la parte de administración de capital humano, con sus módulos internos que son nómina y gestión, nómina básica de autogestión, gestión de personal, para muchos control de recursos humanos, con obviamente los alcances allí pertinentes, y el módulo de Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo para toda la parte administrativa, legal, que en ese sentido la ley le ordena pues a las compañías cumplir con esas legalidades. Nuestra unidad de CIESA Digital con CRM, Administración de Recursos del Cliente, e-commerce en su modelo B2B, la automatización de fuerza de ventas, nuestro módulo de SFA para tener el apoyo de una aplicación que permita estar tomando los pedidos de cara al cliente, también con posibilidad obviamente de efectuar recaudos allí. Y algo muy importante que es el módulo de apoyo a la gestión de recaudo y el de apoyo a la gestión de proveedores. Estos dos últimos en particular merman mucho la carga administrativa, sobre todo que es la autoatención, tanto de los proveedores como de los clientes, 7x24, cuando sean los clientes a su cartera pendiente, hacer los pagos y los proveedores también hacer conciliaciones de sus cuentas por cobrar a sus clientes. Y obviamente que nuestras compañías permitan que sus proveedores puedan allí entrar a hacer sus conciliaciones respectivas, análisis de las entradas, de las órdenes de compra pendientes, en fin, es un módulo que los que tengan algún interés en ampliar esta información, con mucho gusto al final, una encuesta y allí nos pueden colocar esas necesidades. Otros sectores que también llegamos con nuestra línea CIESA SEOs, gestión de hoteles, gestión salud, para sectores, como bien se indica, hoteles, restaurantes, casinos, todo lo relacionado con documentación electrónica, gestión de proyectos, control de acceso, para complementar, sobre todo en gestión de nómina, la captura de donde nace la novedad. También con control de acceso se pueden también controlar visitantes, análisis de entradas o control de talanqueras en el momento de los accesos a las compañías y otras funcionalidades que con mucho gusto también les podemos estar ampliando esos alcances. Módulo de planeación, solución de control de pisos, control de calidad, mantenimiento de equipos y localizaciones, planeación guiada por la demanda, informes fiscales y tributarios y toda nuestra core de integraciones, especialmente con la central de integraciones llamada Conecta. Los que estén interesados, con mucho gusto. Toda esta apertura de nuestras bases de datos las ponemos para que los clientes que así lo requieran puedan disponer de un visor de Business Intelligence y puedan allí también relacionar y tener toda su información en tableros de mando con el visor que ustedes tengan, los que comercialmente son muy reconocidos, también los que estén interesados con mucho gusto. Hacemos también un zoom a la parte de gestión comercial, internamente hablando de la movilidad, puntos de venta, e-commerce, como mencionábamos en su modalidad B2B, CRM, todo con las conexiones a módulos de predictiva, facturación, medios, pasarelas, marketplace, programas de lealtad, rompefilas, self-service, conexión con periféricos, analítica predictiva, social marketing y autoservicio, apps periféricos, todo esto conectado con las principales
plataformas reconocidas en el mercado. Algunas de ellas las exponemos allí en esta presentación. De los diferentes aliados certificados, estos son algunos de los que ya tenemos certificación, y también con mucho orgullo también, que ese es el fin de la conferencia de hoy, pues también mostrarles nuestra alianza con estas nuevas herramientas para todo lo que es el control de la cadena de abastecimiento. Nuestros modelos de adquisición en modelos SaaS, renta de licencias, renta de infraestructura, y estos algunos de los clientes que refrendan el manejo, digamos que nos dan esa referencia siempre de la utilidad y de la eficacia en sus compañías de nuestras soluciones. Estos algunos de ellos. En Colombia, algunos del sector industria, restaurantes, constructoras, en el área de hotel, industrias en general, sector retail, sector salud, comercio, compañías que cuentan con más de 2.000 empleados en su operación a su interior. Esas son algunas de las compañías que hoy orgullosamente hacen parte de nuestra familia Ciesa. Y compañías que están por encima de ventas año, por encima del billón de ingresos año. Esas son 9 compañías que hoy orgullosamente tenemos dentro de nuestro portafolio. Algunas compañías del sector internacional, en Perú, en Ecuador, en México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Bien, sin más, para poder abrir nuestra conferencia, y antes de darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, decirles que esta presentación, una vez la tengamos ya debidamente editada, va a quedar en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube, para que ustedes puedan también acceder no solamente a esas, sino a las diferentes conferencias que ya debidamente están en nuestra plataforma. Reiterarles nuevamente que por favor nos diligencien la encuesta. Para nosotros al final es muy importante sus comentarios, sus sugerencias, nuevos temas que bien crean que podamos llegar, o cualquier interés que exista en alguno de nuestros portafolio, también sugerencias que nos quieran hacer. Todo eso será analizado y son de máxima construcción para nosotros. La forma entonces de colocar las preguntas nos las van colocando allí en la plataforma, y como les mencionaba, en los últimos 20 minutos vamos a sacar el espacio y las vamos a resolver. Bien, sin más, bienvenidos a esta conferencia denominada Plan Maestro de Almacenes hacia un diseño inteligente de las operaciones. Nuestro conferencista invitado, Edwin Darío Marín Hernández. Edwin Darío es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, magíster en administración del CEIPA y especialista en logística integral de la Universidad de Antioquia, con más de 25 años de experiencia en operaciones logísticas y de producción, y se ha enfocado en la integración de procesos y actores dentro de la cadena de abastecimiento para generar valor a las empresas y clientes. Empresario y fundador de negocios basados en innovación y tecnología, además de ser conferencista en pensamiento y planeación estratégica, logística, innovación y tecnología. Es un gran placer contar con la presencia de Edwin. Los temas que vamos a tratar: plan maestro de almacenes, perfilado de operaciones, elementos claves en el diseño de un centro de distribución, ejemplos de diseño. Sé que será de total agrado de todos y cada uno de los que están aquí, nuevamente agradeciendo a los que ya están conectados. Y Edwin, sin más, la audiencia es suya. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, no, al contrario, mil gracias a ustedes por la invitación. Hacía mucho tiempo no me decían los 2 nombres de pila, de que mi mamá se enoja conmigo, no me los decía. Bienvenidos todos, mil gracias a Carlos, mil gracias a Claudia y mil gracias a todo el equipo de Ciesa por esta invitación. Yo quiero empezar contándoles
porque ¿cuál es el verdadero objetivo de una invitación de este tipo? Entonces, lo primero, digamos que desde los inicios empresariales de nuestra compañía, es conservar un legado y lo hemos compartido con CIESA acerca de compartir el conocimiento es parte fundamental de cualquier organización. Digamos que la transferencia técnica de conocimiento, eso es lo que al final termina vinculando a, a todos ustedes a esta plataforma de conocimiento. Entonces, yo creo que conservar ese legado de compartir conocimiento es el objetivo central. Y este conocimiento tiene que ver con una creencia que creo que compartimos todos los que estamos acá. La primera es que la productividad es muy importante dentro del desarrollo de los negocios. La segunda es que la confiabilidad es clave para que ocurran las cosas que deben ocurrir en una cadena de abastecimiento y creemos desde CIESA que ese es el modelo que debemos implementar. Y lo tercero es que la trazabilidad y el control de la operación hace parte del esquema de negocio, no es simplemente una parte administrativa del negocio, sino que hace parte del negocio mismo. Entonces, con esas tres creencias queremos compartir con ustedes este proceso de aprendizaje acerca del Plan Maestro de Almacenes. Lo segundo es agradecerles a los clientes actuales y prospectos que estén acompañando, que hayan visto esto como una invitación de valor. Y lo tercero es crear una comunidad de conocimiento. En el futuro cercano los estaremos invitando a un diplomado que igual no va a tener costo para todos los clientes de CIESA y que lo que va a buscar es encontrar un modelo completo de diseño de almacenes con ejemplos prácticos, con conocimiento en tendencias, etcétera. Entonces digamos que este va a ser un primer acercamiento a todo lo que va a significar estar dentro de esa comunidad de conocimiento, cuyo primer tema va a ser el diseño de almacenes, pero que vamos a ir profundizando en el tiempo. ¿Listo? Entonces ese es como el verdadero objetivo de la conversación de hoy y esperamos que esta conversación esté diseñada para todo el agrado de ustedes. Entonces, partiendo del tema de qué significa un plan maestro de almacenes, digamos que un plan maestro de almacenes tiene tres grandes componentes. El primer componente es, perdón, ¿están viendo en mi pantalla, Natalia? ¿Está bien? El primer componente es investigar las operaciones. Y lo que habla la investigación de operaciones es como un modelo diferente de diagnóstico. Digamos que típicamente nosotros nos acercamos al diagnóstico de una operación cualquiera, en este caso una operación logística de almacenamiento, y pensamos que el diagnóstico es ir a evaluar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal respecto al método actual. Digamos que en teoría de mejora continua es la mejora más básica, porque es una modificación pequeña al método que tengo establecido. Cuando estoy hablando de investigación de operaciones para el plan maestro de almacenes, lo que estamos diciendo es que vamos a evaluar completamente la operación, vamos a hacer una base de comparación con otras operaciones y vamos a mirar si es necesario cambiar el método de trabajo. No porque yo lo hago de una forma, sino porque existe una forma que los números y el benchmark me muestran que es mejor para realizarse. Entonces, eso es súper importante en ese primer capítulo. Ya lo vamos a profundizar. El segundo capítulo es innovar y consiste en la búsqueda como de que ese diagnóstico y ese diseño de cómo debería ser mi operación se ponga en práctica. Aquí hay una cosa muy curiosa y lo decimos desde personas que vivimos del proceso tecnológico y es que lo que debemos hacer en el innovar es primero cambiar el proceso y luego de cambiarlo y simplificarlo, llevarlo a las herramientas que corresponden para que sea sostenible en el tiempo. Es decir, el primer paso no es la implementación tecnológica, el primer paso es el rediseño del proceso. Yo creo que eso es muy importante que nos lo llevemos en la libreta, porque digamos que la compra de tecnología sin análisis y rediseño del proceso normalmente no lleva a toda la mejora que puede llevar, o inclusive lleva mejoras muy pequeñas para las inversiones realizadas. Entonces, eso es una cosa que suena contrainductiva para personas que vivimos del tema tecnológico, pero que nosotros entendemos
desde nuestra posición, que es la forma correcta de actuar, y así lo hacemos desde la consultoría y análisis de los procesos del almacén. Y por último está el tema de implementar, donde ahí sí entrego todas las herramientas, se entregan todas las herramientas tecnológicas que se puedan utilizar para lograr una sistematización o una automatización de un proceso de almacenamiento. Ahorita también vamos a ver la diferencia entre esos dos conceptos de automatización y sistematización. Entonces, recuerden siempre los 3 pasos para el plan maestro de almacenes: es investigar las operaciones, innovar o cambiar el proceso e implementar el proceso tecnológico. Entonces, ese es como el ciclo. Hay una pregunta que con frecuencia nos hacen, y es: ¿cada cuánto debería ser un plan maestro de almacenes? Y la respuesta es: con una frecuencia que determina el nivel de cambio de tus operaciones comerciales. Los centros de distribución o almacenes de producto terminado, inclusive los almacenes de materia prima, dependen muchísimo de cuál es la dinámica comercial de una organización. Entonces, firmemente pienso que yo debo evaluarlo con frecuencia para mirarlo primero es si ha cambiado alguna dinámica comercial y no me he dado cuenta porque no existe un cambio en la política comercial. Por ejemplo, están bajando mis tamaños típicos de pedido, está incrementándose mi nivel de clientes o algo por el estilo, que no tiene que ver con una política, sino con una relación de valor con el cliente, o porque mi modelo de proceso está cambiando y estoy abriendo nuevos canales, atendiendo nuevos tipos de clientes, y por tanto mi almacén debe prepararse de una forma diferente. Entonces, digamos que la respuesta es frecuentemente. Algunas organizaciones llegan a límites de tiempo. Por ejemplo, los distribuidores de repuestos están reperfilando sus operaciones entre cada 6 meses y un año, y hay organizaciones que reperfilan sus operaciones cada 2 años. Entonces, dependerá mucho de la dinámica comercial, pero es una recomendación que no sea un ejercicio solo de rediseño inicial, sino que sea un ejercicio que se mantenga luego en el tiempo para poder ver si las premisas que ayer eran buenas continúan siéndolas en el futuro. Es súper importante esa frecuencia de evaluación. Luego, profundicemos en el tema, o en el primer capítulo, que es el tema de investigar las operaciones. Hay un concepto muy interesante. Bueno, este tema de investigar las operaciones se divide en tres grandes capítulos. El primer capítulo es el perfilado del almacén. Digamos que perfilar el almacén o perfilar una operación cualquiera significa evaluar los datos históricos representativos del proceso. Lógicamente, en un almacén tendrá que ver con movimientos de inventario y saldos de inventario principalmente, y hacer un análisis de cómo se comporta realmente el almacén y no cómo yo creo que se comporta. Ese análisis de la información histórica es muy interesante. Por ejemplo, alguna vez en una compañía tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de rediseño y sistematización del centro de distribución, y la persona que estaba encargada de las operaciones logísticas de la época siempre que nos recibió con un tema, y era que el almacén tenía más de 100 líneas en los pedidos, en muchos pedidos. Muchos no es medible, más de 100 líneas nos preocupó bastante. Entonces lo que hicimos fue perfilar un perfil de operaciones que llama líneas por pedido. Y cuando fuimos a ver la realidad, realmente se presentaban apenas 2 eventos semestralmente de ese proceso de 100 líneas. Entonces, claro, digamos que el diseño nos dio que la mayoría de los pedidos estaban entre 4 y 6 líneas permanentemente. Entonces, digamos que el impacto en la memoria de las personas que generan esos eventos traumáticos, como por ejemplo tener un pedido demasiado grande que afecta demasiado al almacén y su productividad, pues nos estaba llevando a pensar que debíamos diseñar sobre una realidad que no existía. El perfil de operaciones nos permite diseñar sobre realidades que realmente existen. Entonces, por ejemplo, en un negocio textil, del cual estoy autorizado a hablar, que es Agua Bendita, cuando se hizo el perfilado de operaciones, encontraron que los pedidos tenían diferentes perfiles dependiendo no solamente del tipo de canal, sino del comportamiento del canal mismo. Y ahorita vamos a ver unos videitos cortos que nos muestran cómo parte del diseño de la operación y el flujo de materiales está asociado a ese canal específico. Entonces, por ejemplo, en esta compañía se encontró que habían el 60%, si la memoria no me engaña, el 60% de los pedidos eran de una unidad,
el 35% siguiente eran de 2 a 20 unidades y más de 20 unidades eran el 5%. Entonces, claro, diseñamos 3 modelos de picking diferente, un modelo de picking 1 a 1 para establecer ese proceso de ese 60%. Eso significa que se saca un consolidado de todos los pedidos de una unidad, se llevan a una estación rápida de empaque y se hacen con un lector y una pantalla, una lectura, y un lector, una pantalla y una impresora, una lectura y empaque muy rápido de los pedidos. Mientras que el resto de pedidos se fue llevando al modelo de una pared de luces PTW, y esa pared de luces permite hacer un picking muy rápido de 2 a 20 y más de 20 en preparación 1 a 1 de los pedidos. Entonces viene como un solo canal, en este caso el e-commerce nos permite operar con 3 perfiles diferentes dependiendo del número de líneas que tiene el proceso. Eso es muy importante porque entender cómo opera mi negocio me permite generar un modelo diferente de procesamiento. Por ejemplo, en las tiendas propias, este mismo tipo de negocios de textiles, cuando las tiendas propias piden, tienen alto nivel de correlación entre los pedidos. ¿Qué significa eso de alto nivel de correlación? Simplemente que las tiendas piden parecido en diferentes cantidades. Entonces, imagínense un escenario donde yo tenga 100 tiendas. Si yo tengo 100 tiendas, al hablar de un escenario de perfilado de operación, pues perdón, si yo tengo un modelo de preparación por pedidos, y piden muy parecido a las 100 tiendas con alto nivel de correlación, imagínense un nivel de correlación del 90%, pues lo que significa es que voy a estar yendo 90 veces a un puesto a sacar la misma unidad o la misma referencia. En lugar de eso, si yo saco un consolidado de las tiendas y luego lo voy y lo distribuyo en un sitio, pues voy a hacer una sola visita, me ahorro un montón de caminatas y la distribución va a estar concentrada en un solo lugar con mucha productividad. Esto es simplemente para enmarcar que entender cómo es mi operación realmente desde los números me ayuda a rediseñar de una manera más productiva y lógicamente costo efectiva mi modelo de operaciones. También vale la pena decir que hablo mucho de los pedidos cuando uno habla de perfilado del almacenamiento, porque digamos que si uno hiciera un pareto de dedicación de recursos dentro del almacén, el 70% de los recursos está dedicado a la preparación y despacho. Eso significa que si yo hago una intervención que mejore mi operación, yo debo empezar, no significa que sea el único perfilado, pero debo empezar por el perfil del pedido. Cuando hablamos de pedido, pues lógicamente serán los pedidos de los clientes en el caso de los centros de distribución de producto terminado o almacenes de producto terminado, o serán las órdenes de producción en el caso de un almacén de materias primas. Lo importante es como cuál es el tenor de salida de mi almacén y ese tenor de salida es el que tengo que estar analizando. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, si yo hago un análisis por ejemplo, de personal y tengo 10 operarios, pues 7 estarán dedicados casi que a las labores de salida, o si tengo un solo operario en el almacén, el 70% de su tiempo estará dedicado a las operaciones de salida del almacén. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que dentro del perfilado del almacén, lo primero y lo más importante que yo evalúo es el perfil del pedido. Listo. Primer capítulo, entonces, que quería compartirles de investigar las operaciones es el perfilado del almacén. A ese capítulo que tradicionalmente la mayoría de los textos teóricos traen, nosotros hemos ido agregando un capítulo adicional que se llama el mapa transaccional. ¿Qué hemos encontrado nosotros dentro de los almacenes? Que la confiabilidad es parte fundamental del proceso de cualquier líder de un almacén, la confiabilidad de los inventarios. Digamos que la confiabilidad de los inventarios es importante por sí misma en términos logísticos, no en términos financieros únicamente. Digamos que si uno tiene un descuadre de 100 millones faltando y 100 millones sobrando, realmente no es que estén ceros, en términos reales logísticos, está en cero en términos patrimoniales. Es decir, no, tengo un balance patrimonial que me dice que no se me está perdiendo el producto, pero realmente lo que tengo es un problema de 200 millones en términos de inventarios. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque si yo tengo sobrantes, pues estoy dejando de ofertar un producto en el mercado, entonces los comerciales no están viendo ese producto y además de eso estoy teniendo un problema de abastecimiento muy grave porque al no ver el producto en el sistema, estoy reabasteciendo producto que no es y lógicamente si tengo faltantes, pues tengo el problema
del faltante financiero, pero también tengo problemas en los cuales yo estoy ofertando en el mercado cosas que no tengo, estoy incumpliendo acuerdos de nivel de servicio con mis clientes y además de eso estoy dejando de abastecer productos que faltan porque simplemente siento que están ahí al verlos en los inventarios teóricos. Entonces, asegurar el inventario es una de las funciones principales de un líder de un almacén y de todas las personas que trabajan en el almacén. Yo siempre les digo a las personas con las cuales comparto los cursos en los posgrados y eso, que a uno lo echan solo por dos cosas en un centro de distribución. La primera es porque tus inventarios no estén cuadrados y les explico claramente que no es un problema contable, sino que es un problema que requiere atención porque es un problema logístico en el cual todo el mundo está actuando con la información teórica de los inventarios. Si la información está mala, la actuación de la organización es totalmente indebida. Entonces, eso es importante. Y el segundo tema es por la calidad del pedido. Cuando yo hablo de la calidad del pedido es lo que normalmente llamamos la OTIF del pedido, es que salga a tiempo, que salga completo y que salga con los documentos bien diligenciados o el pedido perfecto. Entonces, si esas dos cosas están caminando bien, lo demás son accesorios que podré ir puliendo. Entonces, alto nivel de concentración en el pedido y en la calidad de los inventarios. ¿Y en qué consiste un mapa transaccional cuando estoy investigando las operaciones? Consiste en entender qué está afectando mi inventario. Es como si el inventario fuera un gran repositorio de datos que me carga datos de inventario y me saca datos de inventario. Entonces yo tengo que entender qué datos me carga, qué datos me salen, quién está siendo responsable de las entradas y salidas, y eso es clave. Parte de lo que hace un mapa transaccional es delimitar la responsabilidad del movimiento de inventarios a los custodios. Los custodios son los dueños del inventario y por tanto serían los únicos que podrían corroborar entradas y salidas de inventario. Y el otro gran capítulo es colocarle a todos los documentos fuente, que en eso sí esa es muy fuerte, y es decir, que los movimientos no existan como movimientos libres, que no haya la libertad de que alguien coja un inventario y lo mueva entre bodegas o lo pueda sacar sin una instrucción de un ente superior. En el caso, por ejemplo, el caso que es más simple de entender es el de la compra o el de la venta. Es decir, si no hay una orden de compra, no debería haber un ingreso por compras. Y si no hay una orden de pedido o un pedido del cliente, no debería existir una salida de inventarios por facturación. O si no hay una orden de transferencia o una requisición de transferencia, no debería existir un movimiento de transferencia entre bodegas. Entonces, el mapa transaccional me ayuda a entender esos dos actores. ¿Quién me está afectando el inventario? Quitar a los que no puedan tener el permiso, pero además de eso, diseñar las transacciones que me permitan hacer confiable el movimiento desde la auditoría, documento fuente y documento transaccional, y desde el proceso empresarial de poder garantizar que no me hagan movimientos que estén por encima o por debajo de la solicitud realizada, o si están por debajo, pues saber que salió menos del inventario. Entonces, recuerden eso, primer punto perfilado, segundo punto mapa transaccional. Cuando tengo claridad sobre esto, puedo ir a buscar puntos de referencia. Y aquí solo hay tres grandes formas de uno compararse, ¿cierto? La primera es compararse entre los propios almacenes que tengo dentro de mi operación y es un benchmark interno. Ese proceso de poderme comparar con mis propios almacenes suena que es obvio, pero muchas organizaciones no lo hacen. Básicamente también ayuda a mantener un nivel de colaboración entre las operaciones logísticas internas. ¿Cómo se hace? Pues hay un modelo de exposición de indicadores y exposición de cómo se logró ese proceso para que todos los procesos lo puedan heredar. El segundo modelo es un modelo de benchmark externo. Y aquí hay que entender la importancia del perfilado del almacén. Yo normalmente pongo el mismo ejemplo, un centro de distribución de repuestos y un centro de distribución, bueno, porque es que con los colegas va a ser muy difícil que me muestren sus operaciones logísticas. Entonces tengo que buscar operaciones que tengan un perfil similar entre ellas. Listo, entonces, si yo voy y le pregunto a un colega que es competidor en el mercado, pues muy seguramente él no me va a mostrar sus operaciones de almacenamiento para mirar qué buenas prácticas tiene. Pero yo busco un colega que tiene operaciones similares, pero que no es de mi propio sector empresarial e industrial o empresarial, pues va a lograr que me muestre cosas. Entonces, vamos al ejemplo. Un distribuidor de repuestos se parece mucho a un distribuidor de ferretería.
¿Cuál es la razón? Pues complejidad de SKUs, cantidad de clientes en el mercado, tamaños de los típicos de los pedidos, etcétera. Entonces, cuando uno mira todos esos componentes del perfil de operaciones, uno dice, una buena práctica en ferretería yo la podría montar en repuestos de moto, en repuestos de auto. Entonces uno va y busca esas buenas prácticas, las entiende, las concilia y ya tiene un punto de referencia. ¿Para qué sirve el punto de referencia? Para entender las prácticas, saber cuánto es la inversión de esas prácticas, no solamente en software, sino en hardware, entendiendo hardware como cualquier cosa que sea dura dentro de la operación logística. Equipos de manipulación, equipos de almacenamiento, lógicamente tecnología, pero todo lo que ese señor tomó que hace que sea mejor que mi operación, saber valorizar qué significa y cuánto vale. Y las mejoras que tuvo en los diferentes procesos, por ejemplo, mejoró su capacidad de su productividad un 50%. Esas son las justificaciones que me van a permitir presentarle a finanzas el ROI y por tanto la capacidad de generar valor de la organización. Ojo, eso significa necesariamente un proceso financiero. Yo siempre critico mucho que los logísticos en ocasiones tomamos las cosas como el logro de la operación, pero no como la ventaja financiera que le podemos presentar a las directivas de la organización y que realmente venden los proyectos de mejora. Entonces aquí yo voy a tener la claridad de en una navegación de mejora cuánto me va a dar el proceso. Bueno, lo otro es que lógicamente me tengo que comprometer con el número de la mejora, que es otra cosa que a veces esquivamos realizar. Entonces, si yo me comprometo con el proceso de mejora y tengo un punto de referencia, ese punto de referencia tiene una inversión, pues voy a lograr que me entreguen el dinero para poder transformar mi operación logística. Entonces, ese es como el segundo gran paso. Aquí les quiero mostrar un segundo, por favor. Voy aquí a dejar de compartir pantalla un momento. Voy a abrir acá un par de archivos. Acá, por ejemplo, podemos ver un proceso, un cambio en un proceso de, de un proceso de picking, pero aquí no sé el proceso de picking, pero se lo voy a explicar y cómo termina acá el tema. Es un proceso de picking para un perfil de operaciones que podemos llamar es de tiendas, ¿cierto? Tengo unos tamaños de pedido un poco más grandes que los del e-commerce y hago una preparación de mercancía que es especializada por referencia o por SKU. Entonces, como yo traigo todo el mismo SKU, van a observar que pasan dos cosas. Lo primero es que yo ya no voy a visitar, como les decía ahorita al principio, varias veces en la misma posición para sacar una referencia que voy a distribuir entre las diferentes tiendas. Y lo segundo es que al distribuir el producto en las tiendas, pues va a tener un nivel de complejidad muchísimo más bajo en el proceso de captura de datos que hacer la preparación uno a uno por pedido. Si ustedes me preguntan qué es valioso del proceso, antes de digitalizarlo, sistematizarlo, lo valioso del proceso fue cambiar el método de trabajo, hacer consolidados y distribuciones. ¿Eso se puede hacer con un sistema de información básico o con uno avanzado? La respuesta es sí. Se puede hacer manualmente. Yo voy, saco un consolidado de mis tiendas, saco primero las tiendas y luego las distribuyo. Lógicamente es menos eficiente, pero me va a mejorar mucho el proceso respecto a la preparación pedido a pedido. O lo puede hacer con un alto nivel de digitalización como lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué ocurrió antes? Hubo otra persona que fue y preparó esta canastilla con una sola referencia, un solo SKU, fue la preparó, este señor lee la primera tienda y todos los bombillitos de la pared de luces le prenden y le pueden distribuir la cantidad que hay dentro de la canasta en los diferentes asociados. Miren qué rápida es la distribución. Lógicamente, cada uno de los displays le está mostrando no solamente que hay varias referencias, sino cuántos van. Listo. Ese es un ejemplo de un rediseño de un proceso. Este otro ejemplo nos muestra la misma compañía en un canal totalmente diferente.
Este es un canal e-commerce. Entonces, ya aquí él no va y saca un consolidado por referencia, sino que saca un consolidado de todos los pedidos que se pueden ventilar o distribuir en este proceso. Entonces, en este caso, la ruta de caminata de picking se hace para llenar estas canastas, puede ser más de una, de los diferentes productos y le transmite a la pared de luces, le transmite la información. Aquí ya no va a ser una lectura y se encienden todas para distribuir porque las referencias son distintas, sino que lectura la canasta, luego empieza lectura uno a uno. Y ahí le enciende la luz donde debe colocar esa prenda. Como las prendas son variadas, él no puede hacer un resumen, simplemente la que le lee muestra dónde va. Entonces es un proceso muy bonito y muy rápido en la distribución de un proceso. Bueno, entonces ahí vale la pena hacer la cuña que este es un cliente base instalada de Ciesa que está totalmente integrado con el WMS, listo. Entonces esto permite que el proceso del WMS corra en línea con lo que está ocurriendo en el proceso, en el ERP. Todos sabemos que el ERP maneja las esquinas de la operación de cartas de inventarios, manda documentos fuentes al WMS, pedidos, órdenes de traslado, órdenes de ingreso, y el WMS lo que hace es confirmar que eso esté ocurriendo de manera correcta y devolverle la información de lo que realmente está ocurriendo en la operación al ERP. El ERP sí, seguirá siendo la columna vertebral de planificación e información alrededor de los inventarios y el WMS estará controlando la operación de piso de cada uno de los procesos. Saber cuánto tengo en picking, dónde debo sacar el producto, en qué estado se encuentra, cuál es la productividad de los operarios y todos los factores de valor que un software de control de piso nos da. Entonces, ese video es muy importante porque nos muestra la realidad del proceso. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Entonces, recuerden, primer paso, perfilar, investigar las operaciones, que tiene tres grandes componentes: perfilado de la operación, mapa de transacciones y, lógicamente, todo el proceso de comparación en el mercado con otros centros de operaciones. Una vez tengo eso listo, pues ya tengo un prediseño de lo que podría ser la operación. Entonces tengo la capacidad de cambiar mi método de trabajo. Entonces, volvemos al ejemplo de qué es más importante, si la sistematización o el cambio o la innovación en el método de trabajo, y la respuesta es la innovación, el cambio en el método de trabajo. Y aquí hay unos pasos que es muy interesante que nosotros entendamos que deben ocurrir siempre que cambiamos un método de trabajo. Primero es la simplificación. ¿Y qué significa simplificar? Pues esos datos que encontré allá atrás y ese proceso que encontré allá atrás que es mejor, lo debo simplificar al máximo para implementarlo en el proceso. La base fundamental de la mejora es la simplificación. Como les contaba Carlos Arturo, yo soy ingeniero industrial de profesión base y tuve la oportunidad de trabajar en métodos y tiempos y tuve maestros muy interesantes en el tema de métodos y tiempos. Y lo que me decía uno de ellos es: Edwin, siempre que estés mirando un método de trabajo, tenés que pensar si lo puedes hacer más simple. Esta es la misma enseñanza que traemos acá al tema de los almacenes. ¿Lo puedo hacer más sencillo? Yo no puedo pretender que mi operación sea tan compleja que solamente un ingeniero la pueda explicar, porque es que la operación la viven los auxiliares logísticos. Y por tanto, ellos tienen que entenderla muy bien y tiene que ser muy sencilla. Cada que uno llega a un centro de distribución, digamos que el olfato ya que tiene es que le muestra que la operación está bien diseñada por la simplicidad del flujo de operación y del flujo de materiales y del flujo de información. Y aquí hay una clave fundamental: flujo de información y flujo de materiales son variables gemelas, deben caminar juntitas. O en paisa, si yo tengo un proceso de materiales, debería reflejar el flujo de información de inmediato una vez el proceso de materiales se especifica. Es decir, yo tengo que estar acompañando el proceso paso a paso a través de flujos de información.
Eso significa tener alta sistematización. La respuesta es no necesariamente, pero sí mayor esfuerzo si no la tenés. Si vos tenés alta sistematización, lógicamente el flujo de información lo vas a tener con menor esfuerzo. Los papeles son un sistema de información y por tanto hay operaciones muy bien diseñadas, un poquito más friccionantes con papel, pero se puede hacer. ¿Listo? De simplificar. Cuando yo simplifico, optimizo el uso de los recursos existentes y este es el segundo gran valor del proceso. Normalmente estos proyectos de mejora se venden mucho por la optimización del uso de los recursos y eso te va a permitir lograr el número inclusive para inversiones posteriores, ¿cierto? Entonces, digamos que si vos sos capaz de, con lo que tenés, optimizar el uso de los recursos, puedes luego decir, y si yo tuviera una estantería diferente en esta y en esta operación, podría optimizar muchísimo más. Entonces ya puedes empezar a pedir recursos porque estás demostrando tu habilidad de mejora en el proceso, que es lo que normalmente le interesa mucho a los directivos superiores. El siguiente tema es asegurar los procesos transaccionales. Y eso significa que todo ese mapa de transacciones que vimos se haga realidad en el sistema. Y significa, por ejemplo, ponerle límites a áreas que no deben afectar el inventario. Significa, por ejemplo, rediseñar transacciones que están mal diseñadas. Yo pongo ejemplos muy sencillos, los préstamos. ¿No? Prestarle al proceso comercial un equipo, ¿no? Venga, hagamos una transacción de inventarios que diga que lo tiene comercial. Prestarle al área de diseño, por ejemplo, en el sector textil una prenda. No, venga, hagamos una transacción que muestre o que el área de diseño tiene un inventario, que el área de diseño se gastó un inventario. Cualquiera de las dos transacciones es válida, porque a veces dicen, no, esa muestra puede que vuelva o no vuelva, entonces si no va a volver, ¿para qué la metemos en un inventario? Carguémosela al costo de una vez del área de diseño y digamos que se la llevó para algo. Entonces, esas transacciones que aparentemente son pequeñas, yo les puse un apodo que es transacciones gotera. Y es como la analogía que se hace con una llave de agua. O sea, a usted se le daña el empaque de la llave de agua y empieza a gotear lento. Realmente usted no tiene abierto el chorro. O sea, el problema no es que estamos facturando mal o que estamos ingresando mal las compras. El problema es que las transacciones pequeñas que no controlamos y que tenemos fuera del radar me van erosionando la calidad del inventario hasta que se vuelven muy grandes. Y la analogía termina en vaya, mire la cuenta de servicios al final del mes y usted no arregla el empaque. Entonces, un mapa de transacciones te permite cuidar de manera integral el inventario, quitar permisos, poner permisos, poner documentos fuente como lo hablamos ahora, etcétera, es parte del proceso de innovación. Listo. Ahí, pues, lógicamente tienen toda la asesoría en el proceso del ERP para que eso se haga bien y se haga de manera correcta. Porque una cosa muy importante también de entender es que yo solamente lograré confiabilidad no solamente montando un WMS y conectándolo bien al ERP, sino limitando el acceso a inventarios al ERP, porque es posible que alguien haga transacciones por fuera del WMS y al hacer eso está dañando la calidad real del inventario, que es la que miran todos y es la del ERP. Y por último, hay que innovar entendiendo que hay un proceso de conflicto constante que debemos resolver. Y es que todos queremos ir más rápido, pero todos queremos tener más control y son variables de sentido contrario. Esas variables de sentido contrario hay que aprender a negociarlas, es decir, dónde hay que eliminar controles porque no son necesarios y el proceso mismo certifica que es bueno para que sea más rápido y dónde al contrario hay que poner controles porque el proceso certifica que no es bueno. La base fundamental es que yo encuentre ese punto de contacto entre la máxima velocidad significa no tener ningún control y el máximo control significa ralentizar totalmente la operación. Entonces, ¿dónde encuentro yo ese punto medio entre control y velocidad para que mi método de trabajo me garantice ambas cosas, confiabilidad y tiempo de ciclo? Entonces, ese es parte como de la sensibilidad que debe tener alguien que diseña una operación nueva alrededor de control y velocidad. Muchas veces los diseños iniciales tienen excesos y defectos. Entonces, básicamente, la idea es trabajar muchísimo en que yo implemento y después de implementar no hay un nivel de perfección y tengo que estar constantemente revisando cómo va el proceso para poder mejorarlo. ¿Listo? Entonces, innovar significa eso y eso es un ejemplo de cómo podemos ir paso a paso generando el proceso. Entonces, primera parte, perfilar la operación, primera parte, investigar las operaciones con sus tres componentes, perfilado, mapa de transacciones y benchmarking,
Y segunda parte, innovar con sus 4 procesos, simplificar, optimizar, asegurar y ya montar la innovación de manera definitiva. Luego viene un paso que normalmente nosotros entendemos normalmente de manera inadecuada, y es la implementación, ¿cierto? No debemos empezar por la implementación en el caso de Plan Maestro de Almacenes, debemos terminar con la implementación. Y eso significa que una vez yo tengo claro todo mi diseño, inclusive he montado muchas de las cosas en el método de trabajo teórico práctico, ya puedo pasar a utilizar herramientas, ¿cierto? Ya puedo pasar a utilizar herramientas. Y para eso debe tener en cuenta 3 grandes aspectos. El primero es que automatizar tiene 2 componentes. Uno es computarizar y otro es mecanizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa computarizar o sistematizar? Computarizar o sistematizar significa que yo utilizo sistemas de información para mejorar la operación. Y aquí sí les puedo decir que es mucho más poderoso utilizar sistemas de información que máquinas. ¿Por qué razón? Porque las máquinas solo son útiles si hay una acción repetitiva que me permite utilizarlas de manera adecuada. O sea, el principio fundamental de la mecanización es que la acción repetitiva de la máquina me ahorre un trabajo humano. Mientras que la sistematización me acompaña tanto a las personas como a las máquinas que yo tenga en la operación. ¿Listo? Yo siempre les recomiendo primero sistemas de información y luego máquinas, en ese orden, ¿cierto? Ahora, ¿qué es automatizar? Es que un sistema de información maneje una máquina. Entonces, por ejemplo, en lo que vimos en el proceso de inicio, el sistema de información controla la pared de luces. O sea, la pared de luces es una máquina que, si no tuviera el sistema de información como un respaldo que le da instrucciones, pues realmente sería algo torpe para operar. Entonces, yo tengo mi sistema de información, tengo mi sistema de luces, y entonces lo que estoy haciendo es eso. Ahora, ¿hay máquinas más evolucionadas? La respuesta es sí. Yo puedo tener una celda de arrume en un ingreso de proceso, puedo tener una máquina que sea un cobot que le ayude a las personas a hacer pick. O sea, puedo tener muchas máquinas. Lo importante es que en el diseño de la operación ellas sean útiles, apoyen donde tenga que apoyar, y las personas siempre tengan un sistema de información que les ayude a operar de manera adecuada. Entonces, automatizar significa sistematizar o computarizar, como dicen los americanos, más mecanizar. Esa es la suma de las 2 cosas. Y siempre será más poderoso sistematizar antes que mecanizar. Entonces, siempre que aborden un proyecto de este tipo, que normalmente tiene restricciones de recursos, empiecen por invertir en sistemas de información y luego van adicionando máquinas al proceso. Si me hacen la pregunta de ¿hay máquinas que se pueden utilizar de manera independiente a los sistemas de información? Es como operan normalmente nuestros centros de distribución. Yo utilizo una banda transportadora y la banda es totalmente bruta, o sea, no tiene instrucciones de nadie. O utilizo un montacargas y el montacargas es bruto, simplemente la persona se dirige a un sitio donde ella piensa que debe ir. Entonces sí, se pueden utilizar máquinas sin sistemas, pero lógicamente la evolución es irle dando a las máquinas más y más instrucciones. ¿Listo? El segundo aspecto es distribuir la planta. Es decir, si yo ya tengo un nuevo método de trabajo, si ya sé cómo es mi operación, es muy probable que en este punto yo lo que tenga que hacer es crear una mejor distribución de los espacios. ¿Listo? Y crear una mejor distribución de los espacios es un mejor layout, pero también una solicitud de un hardware diferente que me permita mejorar el uso del layout. Entonces puede que yo tenga una estantería selectiva, que es lo que normalmente vemos en los almacenes, pero necesite, por ejemplo, para una zona de picking, un flow rack o una estantería de flujo de cajas. Entonces, esa estantería me va a mejorar la operación en una serie de condiciones, y el layout me va a decir dónde es el mejor sitio para tenerla, y el flujo de materiales me va a permitir disfrutar de ese nuevo hardware para el proceso. Entonces, distribuir la planta es un tema que a veces dejamos de lado y que muchas veces tiene un impacto muy alto en el rediseño del método de trabajo y lógicamente en la implementación. Entonces, segundo aspecto que debemos tener en cuenta y que nuestra experiencia ha sido parte del éxito de muchísimos proyectos. ¿Se puede hacer sistematización sin rediseñar el layout? Sí, por 2 razones. Pues una, porque no quiere hacerlo,
y no me parece importante, y dos, porque simplemente mi layout realmente es bueno, y lo que me está faltando es meterle un concepto tecnológico al layout y dentro de la evaluación que hice, realmente me parece que mi distribución es la mejor posible para los recursos que tengo. Y por último está el tema de humanizar. Y en el tema de humanizar, lo que estamos planteando es que la tecnología es para que la gente la use. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros siempre en los primeros montajes? Que teníamos una falta de clic para que los proyectos salieran de una manera menos friccionante en vivo. Teníamos muchos problemas en la salida en vivo y teníamos muchos problemas en lograr el punto de mejora, es decir, en hacer la ruptura de ese punto donde estaba yo para poder continuar. Y la respuesta en esos centros de distribución, lo que nos ocurría, lo que encontramos, era que no interveníamos de manera correcta a la gente. Entonces, ¿yo qué tengo que entender alrededor del proceso? Que todo proyecto de mejora es un proyecto de gestión del cambio. Y en ese orden de ideas yo tengo que invertir en la gestión de cambio de las personas, tanto desde el proceso de talento humano como desde el mismo proceso logístico. Y eso cómo se logra, entendiendo cómo comparte uno creencias con las personas. Hay un video muy bacano en TED que se llama El Círculo Dorado de Simon Sinek, que a mí me ha servido muchísimo para comprender que en la medida que uno comparta creencias con alguien, pues es mucho más fácil que haga o negocios o que la persona absorba un cambio o que exista un cambio tecnológico. Entonces es muy importante que estos conceptos de almacén de clase mundial, como lo es el Plan Maestro de Almacenes, se compartan con las personas, que las personas comprendan el para qué es lo que vamos a hacer y que las personas estén instruidas para ayudar a mejorar el proceso. Si yo tengo esas tres variables y lógicamente las intervengo desde lo humano y que comprendan que aquí en un proceso de implementación de tecnología van a ganar ellos porque van a ganar un plus que nadie les puede quitar en su conocimiento y en sus competencias, que en su hoja de vida puede estar perfectamente y que les va a hacer ganar mejor o estar en mejores compañías. Entonces, si yo tengo esa tríada de intervención, la tecnología va a funcionar muchísimo mejor y la gente la va a potenciar. En nuestra experiencia, esa es la clave del éxito. El acompañamiento a que las personas humanicen la tecnología y puedan potencializarse con esa tecnología. Al final del camino, y yo cuento la anécdota de uno de los primeros montajes que hicimos hace muchos años, hace 21 años, donde yo veía que pasaba un operador de picking, perdón, operador de consolidación de almacenamiento con una caja y sin la terminal portátil de radiofrecuencia. Entonces yo le pregunté, ¿viste, para dónde vas con esa caja? Y él me dijo, no, voy a consolidar esto con otro que hay en el primer piso. Era un mezanín de 3 niveles. Voy a consolidar esto con algo que hay en el primer piso, pero vení, y la terminal. No, es que es del mismo lote. Y entonces yo me senté con él, le expliqué que allá era un saldo de inventario que iba a estar falso, que aquí iba a tener sobrantes. Y ese día comprendí que si ellos no sabían por qué, ellos empezaban a imaginar el por qué. Y esos imaginarios del por qué hacían que la sistematización funcionara a un nivel inferior. Entonces, eso es clave en el proceso de implementación. ¿Listo? Ahora quiero compartirles un video de otro cliente de base instalada. Si esa, dame un segundo, por favor. Yo abro por acá el video, que es muy interesante porque muestra una transformación mucho más profunda en mezclas de automatización y sistematización. Es una mezcla, ya vamos a abrirlo, es una mezcla de operaciones. Un segundito, yo le quito por acá el sonido para que podamos conversar. Ahí acá lo adelanto. Bueno, ahí está viendo mi pantalla de nuevo. Nati. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿de dónde parte el proceso? Entonces, aquí vamos a ver los temas tal cual se los pintaba desde la teoría en el mapa de transacciones. Por ejemplo, este proceso empieza en una orden de empaque, ¿cierto? La orden de empaque viene de Ciesa, se genera la orden de empaque y lógicamente ya va a trabajar con algunas máquinas que no tienen que ver con el proceso de almacén, que son las máquinas de producción, y hacen un proceso pues, de generación de cada línea del dispensado del producto, ¿cierto?
Pero aquí hay una cosa súper interesante donde empezamos a intervenir, nos devolvimos como un pasito atrás desde el almacén, y es que aquí hay una especie de proceso de fardos, de cajas plásticas, ese es un fardo, y aquí se hace un pegado de una etiqueta en el fardo. Este pegado es totalmente automático también a través de la orden de empaque de Ciesa. O sea, ¿qué se hizo? Se recibió la orden de empaque de Ciesa, se programó el sistema para que cada impresora tenga identificada su línea de producción y se hace un proceso de 3 pasos que se llama imprimir, dispensar y aplicar. Esta maquinita de impresora hace los 3 pasos y marca cada uno de los bultos que sale por las diferentes líneas de producción. Luego viene una integración con una mecanización, que es una banda transportadora de sorter de ingreso. Entonces ahí vamos a ver cómo esa sorteadora entra a un proceso. Aquí vemos que hay una compactación de la caja y aquí entra a un proceso que tiene una cámara que lee el sticker que le pegamos en la línea de producción. Lee otra, pues este también es un tema de revisión del alimento que no tenga impurezas, y le da la instrucción a la línea por la cual debe salir la caja para que ésta salga. Aquí colocamos un control, aquí vamos todo con código de barras hasta acá. Colocamos un control de lectura, ese control de lectura permite que se capture el bulto que va a ser estivado, se cargue al ID de estiva que se está cargando, pero al mismo tiempo tiene un pocayoke acá que cambia, vamos a ver aquí más claro, miren el pocayoke, cómo cambia, que le permite asegurar que la estiva no lleve más bultos, porque eso suena raro, porque un conteo simple podría solucionarlo, pero como son productos que pesan mucho, puede que se oculten partes del arrume, o sea, que una plancha completa se oculte y la persona se equivoque y mande una plancha de más o una plancha de menos. Entonces lo que evitamos con eso es que con ese pocayoke se asegura que la estiva recibe las planchas completas. La estiva tiene un tag de RFID, ahorita lo vamos a ver funcionando, y ese tag de RFID le permite trabajar al proceso sin problema, ¿cierto? Ya enseguida les muestro cómo funciona el tag de RFID. Luego viene, bueno, aquí podemos ver pues como toda la zona de recepción completa. Aquí estamos viendo cómo el pocayoke va cambiando de color para que a las personas no se les pase que ya está terminando la estiva, y es un arrume manual, pues este punto no está automatizado todavía. Acá vemos una línea que es un poquito más manual. Aquí vemos a la impresora en acción. Ella recibe del software la instrucción, imprime, dispensa, y aplicar es este proceso a un bulto que está a punto de entrar a la línea. Él lo retira y lo lleva a la línea de producción. Ahí está haciendo el llenado del bulto. Aquí vemos que los lectores, en lugar de estar arriba, están a un lado, por donde queda localizada la etiqueta, hacen la confirmación y vemos de nuevo el pocayoke que va capturando la información. Este pocayoke es una muestra visual de algo que está pasando en el sistema internamente, y es que se está capturando cada bulto y se está llevando al pallet que sigue. ¿Cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a saber el pallet qué bultos o qué productos tiene y cuánto realmente lleva después de la lectura. Aquí se hace un sellado. Y aquí vemos cómo en la operación lo que va haciendo él es colocando el bulto, y ya vamos a mirar cómo el montacargas actúa en la recolección del producto para almacenamiento. Entonces observen que este montacarguista no va a hacer una lectura tradicional de código de barras, sino que él simplemente le va a dar una instrucción al equipo que le capture la estiva que está tomando. Miren que los datos de captura le están trayendo la ubicación y el producto con una descripción humanamente legible para que él haga una verificación muy rápida si lo que está tomando corresponde al producto, y luego lo toma y se lo va a llevar. Aquí no se ve muy bien, pero acá está la estructura de antenas de RFID y de readers que le permiten capturar la información. Vamos a ver que lo lleva, por ejemplo, a una zona. En este momento esa estiva, ese ID de estiva que es único por ser un tag de RFID, está asociado al montacargas. Entonces se sabe que esa estiva la lleva al montacargas hasta que la descarguen a algún punto de almacenamiento. En este caso la está reubicando o descargando en un punto que es para el proceso de paletizado automático. Las estivas son mucho más pesadas, entonces aquí lo que va a hacer es que un brazo
una máquina va a hacer el trabajo de paletizado. A diferencia pues de los paletizados manuales que vimos en el resto de las líneas de producción. Aquí miren que la máquina hace el paletizado, la máquina en sí mismo es una localización dentro del WMS que permite saber dónde se encuentra ese estío en un momento determinado, o aquí, por ejemplo, que esta está aquí esperando que la lleve un montacarguista de manera definitiva. Observemos acá, aquí voy a parar un momentico, observemos acá ya el dispositivo se ve. Entonces aquí está el reader, la antena, el router, todo lo que permite que se capture la información en línea. Lógicamente, cada estío tiene un tag protegido de RFID, un tag duro, lo llamamos nosotros, o un tag que tiene una pasta de protección para que no lo averíen fácilmente. Ahí está. Y lo que hace este señor es llevarlo en la operación a un sitio mucho más detallado. Entonces van a ver que esto va para la estantería selectiva. Él captura, confirma que él se lo va a llevar, pero aquí hay una cosa muy interesante y es que el sistema le da 10 posibles posiciones para el producto. Entonces aquí viene de nuevo el tema del perfil de operaciones. Con el perfil de operaciones hicimos una cosa que se llama slotting y el slotting permite dimensionar las posiciones de almacenamiento y permite decir dónde definitivamente se debe colocar el producto. Antes, en pues una versión anterior del WMS, nosotros le ofrecíamos una sola posición, ahora le ofrecemos 10 posibles posiciones, para que si algún inconveniente tiene la primera, vaya a la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la décima. Lógicamente la primera es mejor. Ese slotting en esta compañía lo hicimos a través de la popularidad y la rotación del producto. Entonces, digamos que hay posiciones que son muy buenas por manipulación, entonces se la damos a los productos que tienen muy alta rotación y popularidad, y de esa forma hacemos el match que permite que la operación sea más fluida, ¿cierto? Lógicamente, un producto tipo C va a ir en una peor, digamos, o una ubicación teórica peor que la ubicación de un producto tipo A, y va a exigir más manipulación, pero por principio de movimiento lo que estoy haciendo es yendo menos veces a una posición más profunda. Entonces eso nos permite manejar eso de una manera adecuada. Aquí vemos cómo el hombre lleva el producto y va a asignarlo a una posición de almacenamiento. Aquí hay otro tema muy interesante y es que el plan A es el tag de RFID. Si pueden observar esta posición que estoy colocando aquí con mi cursor, tiene como un gordito, ese gordito es el tag de RFID de la viga y tiene además un código de barras, que el código de barras tiene información humanamente legible de la posición, pero además de eso, eso me permite que si existe algún problema con el RFID, mi plan B no es manual, sino que mi plan B es código de barras. Entonces, además de tener unos kits de repuesto de cada uno de los montacargas que permiten hacer un ensamble rápido mientras se repara, mientras se repone un kit averiado de reader, antena y router, hay unos equipos de captura de código de barras que permiten actuar con lectura de código de barras. Entonces el plan B, aunque no tiene el nivel de optimización de velocidad que tiene el RFID, de todas formas le sirve para ser más rápidos que manual, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo va, prepara, captura y lo mismo, le confirma que la posición donde tiene el producto sí es la correcta y él lo que hace es confirmar que descarga en esa posición y termina su trabajo de almacenamiento y se dirige de nuevo a tomar otro estío. Aquí vamos a ver cómo se hace el picking o el proceso de preparación de pedidos, ¿cierto? Entonces el montacarguista del elevador, en este caso es como lo llamamos nosotros el montacargas de alturas o elevador, va a ir a seguir una instrucción de una preparación de pedidos. Aquí hay también aprendizajes muy bacanos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en alimentos a que yo le digo que vaya y prepare un producto y tiene que ser exactamente ese. Pero en un modelo de alta rotación como este y de una estantería de doble profundidad, hay una cosa que se llama efecto cáscara. ¿Y qué significa el efecto cáscara? Que si usted saca saca el que exactamente le dice el sistema, puede que esté moviendo el de adelante para poder sacar la estiba de atrás. Es una estantería de doble profundidad. Entonces, para evitar ese efecto cáscara, nos dimos cuenta que para esta compañía, 8 días de diferencia en fechas no significaba nada y era prácticamente llenar y vaciar la bodega. Entonces, lo que tomamos es que el sistema le oferta con 8 días de ganancia y le oferta dependiendo del puesto el que sea más fácil de sacar.
Entonces yo tengo vacía la posición de adelante, me oferta el de atrás, pero yo tengo ocupada la posición de adelante, me oferta el de adelante, sí y solo sí, no tiene más de 8 días de diferencia con el de atrás. Entonces es muy bacano porque eso agilizó muchísimo la operación y disminuyó problemas de reproceso. Aquí estamos viendo que él captura, aquí procesa, es una pantalla un poquito más compleja que la de almacenamiento, y se va para el proceso. Sin embargo, las pantallas están diseñadas para ser de un solo toque y ser muy sencillas de usar para los operadores y así disminuir su implicación con el sistema de información. Eso significa que el sistema lee lo necesario, pues no lo obligue a hacer mucho trabajo en la pantalla. Ahí vemos que él descarga, estos montacargas no entran al camión, entonces por eso hay que descargar y que otros entren. Y miren que lo deja en lo que nosotros llamamos una bahía. Ahí está confirmando la bahía. Lo deja en una bahía de despacho. Todos los que estén preparando este pedido están poniendo los productos en esa bahía de despacho y están consolidándolos en ese sitio, sin necesidad de rotulitos manuales, ni de gritos, ni de decir dónde están poniendo este pedido. El sistema les va diciendo en qué bahía se debe colocar para el posterior despacho. Aquí vemos, por ejemplo, cómo él toma, este ya es un montacargas de torre bajita, entonces puede entrar en el camión. Este montacargas lo que hace es tomar el producto de la bahía e ir cumpliendo el despacho respecto al documento fuente, que es el pedido del cliente que viene de Ciesa, con el producto comprometido, en el estado comprometido. Entonces, bien, que él va acá, lo va a montar al carro, y a medida que él va descargando cada estiva, va compensando las cantidades en el sistema. Dice, listo, ya despaché. Esto es la pantalla. Cada muelle tiene una pantalla digital que va mostrando el avance del despacho. Cuánto lleva, cuánto le solicitaron y cuánto le falta. Entonces es un control visual que permite ver eso y también los tiempos de ejecución del cargue. Como ellos tienen que manejar varios ciclos del mismo muelle, pues para ellos es muy importante que el tiempo del cargue se cumpla. Entonces eso permite generar un proceso miren la pantalla de al fondo, de control humanamente legible, visualmente, pero también el mismo montacarguista lo va teniendo en su proceso. Cualquier supervisor que quiera mirar cómo va la operación de un muelle puede ir al muelle, no tiene necesidad de llevar el proceso. Pero otra cosa muy valiosa que hemos encontrado es entregarle a los supervisores en que tengan movilidad en lugar de computadores portátiles estables industriales, que vayan a la operación y que puedan mirar cómo va la operación, a tomar decisiones en sitio. Entonces aquí les tenemos muchos tableros de control sobre los cuales ellos se mueven, dependiendo de su cargo. Por ejemplo, este es un tablero de control del supervisor de despacho. Entonces puede mirar cuántos muelles están usando, cuántos están libres, cómo va el cargue de cada muelle, en tiempos y en volumen. Aquí, por ejemplo, es para el de ingreso de producto. En este estamos teniendo una comparación constante con Ciesa, de que el WMS y Ciesa estén alineados. Y lógicamente lo que tenemos ahí es un proceso que nos permite funcionar de una manera mucho más automatizada, en algunos puntos mucho sistema de información y en otros puntos mucho de mecanización combinada con sistemas de información. Entonces recuerden los 3 pasos del proceso, aquí lo vamos a ver de nuevo: investigar las operaciones, innovar e implementar. ¿Listo? El último video, lógicamente, como ya es del implementar, por eso mostramos sistemas de información y máquinas funcionando con los sistemas de información. Ahora vámonos a algunos ejemplos que pueden ser útiles para ustedes a la hora de diseñar el proceso. Los vamos a tomar desde cómo fue el layout y yo les cuento la historia de cada uno de ellos. Por ejemplo, este es una compañía del sector ferretero, ¿cierto? El principal desafío que teníamos con esta compañía era no solamente sistematizar el proceso, sino lograr que una densidad de almacenamiento muy mal usada en una instalación mucho más grande, que era como de 5.000 metros cuadrados, pudiera llevarse a un espacio inferior. En este caso, el espacio de base de esta bodega tiene algo así como 1.700 metros cuadrados y se pudiera operar de una mejor manera. Entonces, lo que hicimos después de perfilar la operación fue entender que en esa época esta compañía compraba,
digamos, muy adecuadamente lo que vendía. El puesto de picking era el mismo puesto de almacenamiento. Entonces lo que hicimos fue crear un mezanín de 3 niveles. Ese mezanín nos permitió almacenar más, utilizar mejor el espacio, y la empresa logró crecer durante los 7 años siguientes sin necesidad de más instalaciones. Aquí vemos cómo hay una banda transportadora que baja el producto. Hay otras bandas por aquí al interior que lo suben, así. Pero básicamente esta banda negra que ustedes ven acá permite que los operarios en cada piso tengan un sentido de preparación de pedidos. Entonces van en un sentido hacia la banda siempre. Entonces, lógicamente la distribución física de los productos, en este caso lo hicimos por popularidad en cada piso. Lógicamente los principales productos son los que están en el primer piso, en el segundo los tipo B y en el tercero los tipo C, pero dentro de ellos categorizamos cuáles deben estar más cerca a la banda y cuáles más lejos. El operario muchas veces se mueve en espacios muy cortos en las calles y va de un lado a otro. Otra cosa que hicimos es que la operación se consolida en las mesas de empaque. ¿Qué significa eso? Puede que el pedido tenga de estas dos zonas del tercer piso, de todas las zonas del segundo y de un par de zonas del primero, de picking, pero los operarios realmente no caminan para llevar la canastilla acá, sino que la mandan a través de la banda. Y la canastilla llega acá, entonces el pedido que hizo este operario de esta zona, el que hizo este operario de esta zona, el que hizo este, van llegando y se van consolidando en la caja registradora. Es como una mesa de empaque que registra los productos. Aquí podemos ver otra vista del proceso. Listo, y aquí vemos cómo la banda por costos la tiramos a que descendiera en cada piso para evitar las curvas físicas que son muy costosas normalmente. Ese fue como un primer perfil de operaciones. Es una compañía que tiene más de 6.000 clientes activos, que son ferreterías independientes, o lo que llamamos nosotros ferreterías de barrio. Tienen más de 11 zonas de picking, incluida una zona de seguridad donde guardan productos que son delicados y que solo acceden algunas personas a esa zona de seguridad. Y casi todos los pedidos, excepto algunos muy grandes, se tiran fraccionados por zona. Es decir, hay una cosa que se llama pick to pass, pero aquí lo que hacemos es que lo hacemos simultáneo. Es decir, el WMS divide el pedido, lo parte en las diferentes zonas y luego en la mesa de empaque se consolida. Entonces, es un modelo muy bonito que está hecho para el sistema de operación. Aquí tenemos un modelo para consumo masivo, cosméticos para vehículos. ¿Qué se hizo acá? Tiene varias cosas. La primera es que la bodega tenía una restricción, es que el frontal de la bodega, que es estaba como una especie de calle estrecha, un callejón. Digamos que es un sistema de diseño relativamente viejo de bodegas. Entonces lo que hicimos fue que creamos unos muelles paralelos. Aquí pueden ver los elevadores de nivelación, ¿cierto? Pues creamos los 4 muelles que necesitábamos paralelos a la bodega, porque no se podían crear perpendiculares, ¿cierto? Ellos sacan el producto por acá, lo suben al elevador y el elevador va al carro. Digamos que funciona un poquito diferente a lo que hacen algunos hard discount que llevan el elevador en el carro. En este caso, como eran muchos carros de terceros, pues el elevador debía estar del lado del centro de distribución, no es flota propia. Acá lo que hicimos fue que todo el primer piso lo tumbamos de oficinas y lo dejamos libre para hacer una zona de consolidación de picking o de predespacho. Y el segundo piso quedaron las oficinas de la compañía. Listo. Inclusive en la parte central por acá dejamos una zona de ensamble de promociones, por acá. Listo. Entonces eso es aprovechar un poquito esas zonas de oficinas que normalmente tragan mucho espacio de piso de la bodega. Y luego el flujo de materiales viene desde acá hacia afuera o desde acá hacia acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Esto es un mezanini de 3 niveles y esto es una estantería selectiva de doble profundidad, ¿cierto? Era de 6 niveles o es de 6 niveles. Entonces, en la estantería selectiva, en esta estantería se preparaban 2 cosas. Primero, los pedidos que iban o la fracción del pedido que va por cajas completas. Entonces, aquí el fraccionamiento ya no es solo por zonas, sino por tipo de embalaje. Entonces, si un pedido traía 10 cajas de una referencia y 4 unidades sueltas de la misma referencia, el sistema lo que hace es partir que las 10 cajas salgan de una zona y que las 4 unidades salgan del mezanín, que es donde se preparan unidades sueltas. Y luego se integran en la zona de despacho. Entonces, esa es una primera tarea de esta zona. Y la otra tarea de esta zona es estar reabasteciendo la zona de pique. Entonces, salen pedidos de resurtido. Esos pedidos de resurtido salen hacia esta zona
y se van llenando las posiciones de pique. ¿Cómo se hacen esos pedidos de resurtido? Hay tres grandes formas de hacerlos normalmente. Lo primero es un llenado contrahorario, es decir, cuando se acaba la jornada de picking, pues se tira un proceso que muestra que está faltando para llegar a la cantidad máxima del inventario, para que al otro día amanezca llena la zona de picking, ¿cierto? Hay otras dos formas que son más sobre la operación, y es decir, una de ellas es, hombre, yo le pongo máximos y mínimos a la localización, el mínimo debería ser cuántas jornadas de picking quiero estar sin necesidad de parar porque me quedé agotado. Eso sigue siendo teórico porque va a haber un pedido muy grande que rompe el mínimo. Entonces, el mínimo es ese, el máximo es lo que le cabe a la ubicación, entonces le va lanzando alarmas al supervisor, el sistema le lanza alarma al supervisor de cuáles ubicaciones no es que estén en cero, sino que violaron el mínimo, para que él en orden del ABC de productos empiece a lanzar cargas de trabajo y los reabastecedores vayan y traigan producto para el mezanino. ¿Listo? Y la última forma es contraola de picking, es decir, yo hago la planeación de 10 pedidos que quiero lanzar en este momento, pero antes de lanzarlos de manera definitiva al picking, hago un preanálisis donde pregunto si la zona de picking tiene suficiente producto para atender a los 10 pedidos. Si la respuesta es sí, pues simplemente lo lanzo. Si la respuesta es no, pues lo que hago es resurtir esas ubicaciones que les hace falta producto para evitar que el piqueador tenga que parar en la mitad del proceso. Recuerden que el picking es la actividad más importante. Aquí pueden ver la zona del segundo piso. El montacargas lleva los productos para el ensamble de promociones o para el etiquetado de producto. Y aquí pueden observar las estanterías de flujo para consolidación de pedidos. Entonces, ese es otro ejemplo del proceso. Este es el sector calzado marroquinería. Entonces, uno tiene una tentación y es pensar que todo se organiza por rotación y popularidad. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual no ocurre así. En este ejemplo, los pedidos se organizan por familia de productos, ¿cierto? ¿Qué encontramos nosotros en varios sectores? Que todo el canal de atención, en este caso ellos tienen tiendas propias o tienen otros canales, toda la planeación del negocio y todo el modelo de pedidos está hecho por familias de productos. Entonces, cinturones, calzado, bolsos son familias de productos. Entonces hicimos la distribución por familia de productos porque el pedido realmente si no me iba a poner a caminar entre plantas. Esto es digamos que era una instalación algo vieja, que eran 3 plantas un poco amorfas. Entonces lo que decidimos fue dividir por plantas el pedido. Digamos que los pedidos, por ejemplo, de calzado llegaban al primer nivel, este es el primer nivel. Los de bolsos y accesorios, los de bolsos al segundo y los de cinturones y accesorios en la época al tercero. Y cada uno de ellos le iba distribuyendo a la tienda lo que le correspondía a su proceso. ¿Qué puede ocurrir en esta compañía? Que hoy haya despacho de calzado, pero no haya despacho de bolsos. ¿Por qué? Porque de bolsos está ahí en el inventario de la tienda. Entonces, lógicamente, al hacer ese proceso de esta forma, es mucho más fluida la operación. Lógicamente, dentro del proceso de una colección, puede que haya unos productos que se muevan mejor. Si los alcanzo a identificar, pues empiezo a despacharlos ahí. Y el método de empaque es que, digamos que el producto se carga consolidado aquí a las diferentes bahías de acá en la mesa, y por el centro una persona va pasando, mercando de cada zona de la bahía lo que necesita para el pedido y lo deja acá y vuelve a hacer la ronda, como caminando por el centro del proceso. Es un sistema diferente de preparación. Aquí podemos ver, aquí podemos ver los otros pisos. Aquí podemos ver los otros pisos. Aquí, por ejemplo, está el segundo piso, donde es el mismo ejercicio, pero con otros tipos de productos, con bolsos. Se lleva a esta zona, se empaca, se baja. Y aquí, por ejemplo, rompimos el suelo para que la banda transportadora pudiera tener un recorrido más corto. Rompimos el piso y pasamos al primer piso y así lo hicimos en el tercero. ¿Listo? Entonces, esos son pues como todos eventos de rediseño de layout mezclados con la operación. Y este caso es un caso de maquinaria agrícola que es muy interesante porque tiene perfiles muy disímiles de operación por producto. Entonces aquí el análisis ya no se hizo tan enfocado en el pedido, sino en el producto. Y el comportamiento del producto era que el 60% de la rotación la hacían unas referencias de guadañadoras, le decimos en Antioquia, o quitamalezas, de las máquinas quitamalezas. Entonces hicimos estanterías tipo túnel en la zona
que está muy cerca, porque están los muelles de despacho, en la zona que está muy cerca de los muelles de despacho, y de esa forma garantizar que el movimiento de entrada y de salida fuera muy fluido. Para las referencias importadas, miren que también hicimos túneles por la misma razón. Esta es una zona de tránsito aduanero, ¿cierto? Y de acá se saca el producto y se va nacionalizando a medida que se va necesitando a la zona de predespacho. Entonces, el picking aquí es súper ágil. Y aquí tenemos una selectiva de doble profundidad que nos permite trabajar las maquinarias o las máquinas de rotación media, como las hidrolavadoras o las cortadoras de, perdón, las trituradoras de maleza, etc. Entonces, todo ese producto viene acá. Y acá está un mezanín cuya función es contener repuestos. Los repuestos grandes se pusieron en el último nivel, que es donde se manejan como los sobredimensionados, como las carcasas, y en los otros niveles están los repuestos pequeños con una estantería de canastillas que permite que la operación sea muchísimo más fluida. Esta fue la primera etapa del diseño y está proyectada la segunda etapa del diseño. Entonces, miren cómo se proyectan las dos etapas del proceso del centro de distribución. Esto fue la primera estantería que se compró. Miren que este es un centro de distribución que queda en un tercer nivel. Sí, en un tercer nivel. Entonces miren cómo las vigas hacen parte del diseño estructural para garantizar, perdón, las columnas del diseño estructural, y por tanto uno de los desafíos era cómo embeber esas columnas en el diseño de la estantería. Miren que no solamente es donde la quiero poner, sino donde la puedo poner para que no me evite el manejo de materiales o no me quede una columna en un pasillo, sino que me quede embebida en la estantería, así me haga perder algo de espacio de almacenamiento. Eso fue parte de los desafíos de este proyecto. Y por último, quiero compartirles una enseñanza que me dio mi hijo hace muchos años. Este es Sebastián, hoy tiene 20 años, y este es Santiago, hoy tiene 17. Entonces, llegamos al momento de la tarea del colegio, en la cual les dicen qué hace su papá. Entonces, yo me puse a trabajar con Sebas en diseñar un centro de distribución para que él lo pudiera presentar en el proceso. Entonces hicimos un centro de distribución, el muelle de recepción, el almacenamiento A, el almacenamiento B, el flujo de materiales, el muelle de despacho y todo lo demás. Y yo me puse a explicarle a él cómo funcionaba un centro de distribución. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo explicarle a un niño de 4 años y medio, 4 años, cómo funciona un centro de distribución y empezar a explicarle cómo era el proceso. Y me dijo, en algún momento él me dijo una cosa que para mí es una enseñanza muy grande. Me dijo, papá, en resumen, es que por aquí entre la mercancía y salga lo antes posible por este lado. Yo le dije, sí, Sebastián, ese es el resumen, explíquelo así. No hay más que explicar. Entonces, la enseñanza que les quiero dejar en esta charla es que el proceso que diseñemos tiene que ser muy fluido y muy simple. El poder de lo simple es increíble. Recuerden que les decían que el primer paso de la innovación es la simplificación. Entonces, la enseñanza es el poder de lo simple. Váyanse a lo más sencillo posible para que la operación funcione bien. Por último, aquí les voy a dejar nombrados algunos de los perfiles. Esto hará parte pues, de una conversación más profunda, pero solamente para que los tengan en cuenta. Aquí está el perfil del pedido del cliente. Estamos pues, suponiendo que es un centro de distribución. Aquí están las preguntas claves: tamaño del lote del pedido, planificación de la preparación de olas, construcción del recorrido de preparación y disposición del modo de despacho. Esto es lo que uno tiene que preguntar cuando construye este perfil. Y aquí están las componentes del perfil, que lo veremos en el futuro en la comunidad de conocimiento, y es la distribución de mezcla de pedido, la distribución por líneas y por línea de volumen. Al igual que el perfil del pedido, está el perfil de recepción y acomodo, la misma estructura, cuáles son sus preguntas claves, cuál es el perfil requerido y los componentes. El acomodo inteligente, preguntas claves, por ejemplo, aquí es muy importante, quiero detenerme aquí un segundo, definición de las zonas, selección y dimensionamiento del modo de almacenamiento, dimensionamiento y cantidad de las caras de almacenamiento y asignación de las ubicaciones de artículos. Aquí miren que yo, mientras que en el primer perfil hablé mucho del pedido, en este perfil hablo mucho del producto. Cuando digo hablo, pues es la teoría, habla mucho del producto. Entonces aquí yo tengo que mirar la actividad del artículo para poder diseñar bien el acomodo inteligente. Y la actividad del artículo puede estar muy ligada al pedido o no.
está totalmente delegada al pedido. Aquí vemos la ingeniería de los sistemas de transporte. Entonces, por ejemplo, acá es muy importante el perfil calendario horario. Cuando estamos hablando de un sistema de manejo de materiales, yo lo que tengo que entender es qué tanto lo uso y con qué frecuencia lo uso y cuáles son los tiempos. Entonces, casi que aquí nos metemos en un tema de ingeniería, de medir al nivel de detalle cada montacargas, cada gato hidráulico, cada gato eléctrico, cómo lo uso y cuál es el perfil calendario horario. Yo he visto muchos directores de logística en almacenamiento o directores de centros de distribución preocupadísimos porque no pueden justificar un montacargas. Lo que tienes que hacer es un análisis de métodos y tiempos del montacargas para entender qué tanto lo tienes que usar. Uno hay veces te lleva sorpresas como que extendiendo una hora más el uso del montacargas y rotando a las personas que se quedan en horas extra, usted puede cubrir la inversión de un montacargas nuevo. Entonces, hay que hacer trabajo alrededor de eso. Y de la estacionalidad misma, para mirar dónde tengo que alquilar equipos, máquinas o lo que necesite. Aquí está el de flujo de materiales, que tiene que ver mucho con las relaciones entre las actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta cuando un área debe estar cerca a otra por flujo de materiales. Entonces, hombre, si yo tengo un área, por ejemplo, de reetiquetado de productos y tengo muchas importaciones, debería estar al lado del área de recepción para que el movimiento de materiales sea muy corto. Entonces, ese tipo de cosas nos permite crear matrices de relación entre flujos de materiales y poder decir qué debería estar cerca a qué y mejorar de manera representativa nuestro layout. El dimensionamiento del almacén tiene que ver mucho con las capacidades o requisitos de espacio, es el perfil de inventario y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es de poder dar cobertura a los diferentes momentos de pico en el almacén. Hay que ser muy cuidadosos con el promedio. Uno de los libros donde fundamenta este proceso dice que uno se ahoga en un lago poco profundo en promedio. Entonces aquí hay que tener cuidado porque usted debe entender que su operación debe estar dimensionada para cuando tiene que ser el pico máximo, que es donde más vende. Hay empresas de textiles, por ejemplo, que el centro de distribución está al 50% durante 7 meses del año, pero el resto de los 5 meses del año está full y es en el momento en el cual realmente yo dimensiono la capacidad del almacén. Entonces, el análisis no puede ser solamente promedios, pues bacano ver el promedio, pero tengo que tener en cuenta los mínimos y los máximos para entender cómo la organización va a invertir en el dimensionamiento del almacén. Y el nivel de automatización y cantidad de temas, y cantidad de personal que tendrá que ver mucho con la productividad de los estándares que tengo y el perfil de automatización. Aquí hay que tener en cuenta que el perfil de automatización habla de la capacidad de automatizar que puedo tener. Lógicamente va a tener que ver con el perfil de productividad y de cuánta gente me ahorro, pero también de qué tan confiable me vuelve el proceso, ¿cierto? Los dos temas. Y es un análisis de perfiles económicos. Muy importante, nosotros tenemos que medir a las personas dentro del centro de distribución como si fuera una planta productiva. Es decir, cuánto me demoro y cuál es el estándar para cada tipo de operación. No podemos seguir manejando los almacenes a ojo. Hay que tener ingeniería de base para los almacenes y a eso se refiere este perfil. Listo. Este era como el regalo que les queríamos traer desde CIESA. Espero que haya sido de todo su agrado, que los anime a explorar un poquito este mundo de los centros de distribución que es tan maravilloso. A mí me encantan las operaciones de almacenamiento y que también nos lleve a reflexionar sobre qué tenemos que hacer para que nuestro almacén sea mejor y nos pongamos manos a la obra, que es lo más importante. Bueno, yo creo que aquí podemos empezar la sección de preguntas recordándoles que vamos a lanzar próximamente un diplomado desde CIESA para que nos conectemos y profundicemos este tema y que por favor diligencien nuestra encuesta para entender qué les ha parecido y cómo podemos mejorar en este proceso. No sé, Natalia, si quieres empezar a revisar las preguntas del foro. Sí, señor. La primera pregunta es, ¿cuáles serían los puntos de encuentro del WMS con el ERP de CIESA para una empresa que no tiene ese tipo de productos?
que no tienen WMS. Sí, Sí, bueno, entonces, digamos que siempre el ERP seguirá siendo el mandante en los inventarios en términos de planificación y control de la operación. Entonces, ¿qué debe hacer un WMS? Le debe reportar las entradas y las salidas. ¿Y qué debe ser el ERP? Debe mandar los documentos fuentes que autorizan entradas y salidas. Entonces, los puntos de encuentro son todo el mapa de transacciones que tengas en el almacén. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un almacén de producto terminado que compra y que produce, pues entonces tendremos que tener órdenes de producción u órdenes de traslado, dependiendo de cómo esté diseñado el inventario, órdenes de traslado de parte de CIESA hacia el WMS. Y aparte del WMS hacia CIESA, ingresos por traslado, órdenes de compra, ingresos por compra. Y así te va yendo con cada uno de los ingresos. Y con las salidas pasa lo mismo. Entonces, de CIESA hacia el WMS, por ejemplo, los pedidos, las requisiciones de movimiento de mercancía entre bodegas, las órdenes de consumo, etcétera, y del WMS hacia CIESA, las transacciones que confirman. Entonces, de ese pedido de 100, te estoy confirmando las 100 o 90 o 50, dependiendo de la realidad del inventario. Y de ese traslado que me pediste de bodegas, estoy confirmando todo lo que me pediste del traslado y va a tránsito a tal bodega. Entonces, esos son los puntos de encuentro. Digamos que una de las primeras tareas que siempre hacemos con el equipo de trabajo de consultores es hacer el mapa de transacciones y ahí es donde se encontraría. muchas gracias. Tenemos una pregunta de Juan. Dice, si es da todo el apoyo para no solo mostrar el WMS, sino para organizar la operación. Perdón, no te escuché mal la primera parte de la pregunta, ¿me la repetís? Si esa da todo el apoyo para no mostrar solo el WMS, sino para organizar la operación. Sí, parte de la consultoría de implementación es un diseño de la operación de la instalación que se encuentra realizada. Entonces, parte del trabajo es encontrar cuáles son los mejores métodos de picking, cuál es el mejor proceso posible antes de ir a hacer la parametrización del software para que funcione. Algo como lo que les contaba con la compañía textil que les mostré los videos, es eso mismo, fue revisar el perfil de la operación. En este caso, ellos venían haciendo un trabajo de rediseño del centro de distribución y nosotros lo que tomamos fue como insumo los perfiles. Pero igual se puede hacer desde cualquier proceso. Si es un rediseño desde cero, es un alcance superior, pero digamos que cualquier sistematización que se vaya a hacer arranca por rediseñar la operación. Oscar pregunta cuándo empieza el diplomado y cómo se haría la inscripción. Va a ser a finales de marzo, no tenemos la fecha exacta porque vamos a hacer un evento presencial con el tema de este webinar en Bogotá y en Barranquilla a principios de marzo. Va a ser a finales de marzo y a través de marketing les va a llegar el link de inscripción para el diplomado. Los esperamos. Bueno, Claudia dice, Tecnocedi App es una plataforma que se adquiere para tener toda esta analítica. Esta plataforma estaría integrada con el ERP y estaría de cara a quién, a CIESA o al proveedor externo. Bueno, vamos a ver si entiendo bien la pregunta, sino que la persona me haga una ampliación. La respuesta es Tecnocedi, sí, Tecnocedi está integrado totalmente con CIESA y CIESA sería la cara comercial del proceso y la cara contractual del proceso. Esa es la respuesta que creo que a la pregunta que me hicieron. Bueno, Alexandra nos dice, ¿cómo empezar a formular el pitching de los EDI? La idea es optimizar las entregas a los clientes, pero se tienen retrasos en muchos casos. Sí, a ver, lo primero es entender muy bien el modelo de picking. La verdad es que hay varias caras pues, del proceso. Normalmente es que está mal diseñado el método de picking, porque lo hicimos desde la experiencia, desde cómo aprendimos a hacer la bodega. Entonces es entender muy bien cómo es el mejor modelo de picking o los modelos de picking dependiendo del tipo de pedido. Luego de que se tiene eso, hay que entender que hay variables de sistematización que mejoran mucho el ciclo del pedido. Por ejemplo, la caminata dentro de la bodega, cuando usted tiene un listado en papel, normalmente depende mucho de la memoria de la persona. Entonces, la persona va y camina de un lado a otro y pierde mucho tiempo buscando producto.
Entonces la idea es eliminar la búsqueda de producto y que el WMS le diga exactamente de dónde lo tiene que sacar. Lo segundo es que elimina mucho las decisiones de las personas en la bodega. Es decir, vamos a poner un ejemplo con alimentos que nos pasó en otro cliente muy grande. Las personas tenían que decidir qué fecha de caducidad le mandaban, por ejemplo, a un retail como El Éxito y qué fecha de caducidad le mandaban a una tienda. Y era una decisión de la persona que tenía una tablita que le decía, este producto con 50 días para un lado y con 20 días para el otro. Entonces esas reglas de negocio se automatizan y la persona simplemente tiene que ir a cumplir una instrucción. Vea, para El Éxito prepare este producto, que es el que cumple con todas las reglas. Vaya a esta ubicación y prepare este, es este que usted tiene que preparar. Y para la tienda vaya a este sitio y prepare este. Entonces todo ese modelo permite que usted concentre la actividad de las personas en el hacer y no tenga que estar ni buscando ni tomando decisiones que son difíciles de tomar para el ser humano, sino que el sistema corre los algoritmos y permite que usted tome la decisión más rápido. Y le manda instrucciones muy estructuradas, entonces la caminata es fluida, solo en el sentido de la salida, etc. Entonces todo eso mejora el retraso de los pedidos. ¿Cuánto puede mejorar? Pues depende muchísimo del sector, pero puede oscilar entre el 40% y hemos logrado hasta el 200% más de productividad en algunas operaciones. Y también del estado de las cosas, pues hay compañías que tienen un buen método de picking y lo que le faltaba era sistematizar. No sé si respondí ahí. ¿Cierto? Muchas gracias. Sí. Oscar nos pregunta, dentro de una empresa de ferretería, ¿qué se recomienda adicionar si queremos tener eficiencia? ¿Un CRM o WMS? Bueno, yo pienso que la eficiencia viene por los dos caminos. El WMS es la eficiencia operacional del proceso. Es decir, yo estoy logrando eficiencia en volver realidad el compromiso que tuve con un cliente. Digamos que el WMS, su función principal es que ese compromiso se cumpla y se cumpla lo mejor posible. Por eso la mayoría de las medidas tienen que ver con servicio al cliente. Pues cuando uno habla de productividad, de fidelidad inventaria, está hablando normalmente de servicio al cliente. Y el CRM tiene que ver con la mejora del relacionamiento con el cliente en las etapas previas y posteriores al servicio. Entonces yo diría que son momentos diferentes de la mejora. Entonces, para mí los dos debería tenerlos, cualquier compañía debería tener ambos. Tenemos otras preguntas. Ronald, ¿qué nivel de asertividad tiene el modelo de planeación de CIESA frente a otros modelos como Python? Planeación. Yo creo que la respuesta es Carlos Arturo. ¿Me la repiten, por favor? Sí, ya te lo digo. ¿Qué nivel de asertividad con el modelo de planeación de CIESA frente a otros modelos como Python? Ah, ya, ok. A ver, nosotros tenemos un modelo de planeación, llamémoslo así, con una planeación que en el argot técnico de la planeación se llama una planeación infinita. Es decir, nosotros no vamos a controlar desde el ERP digamos, un tope máximo o mínimo, dependiendo de requerimientos mínimos de planta, en fin. Para ello sí se utiliza planeación guiada por la demanda, que van ya un poco más al detalle, con un modelo que se propone para estos casos de DDMRP, o sea, planeación guiada por la demanda. Nuestro proceso en el ERP es basado en MRP, donde se explosiona o se hace un análisis de los pedidos, de las necesidades, y él hace la explosión y te dice esto es lo que hay que fabricar. Pero repito, es un modelo de naturaleza infinita, o sea, no te va a dar como un bloque en particular o unos lotes en particular. Entonces, si requerimos algún detalle adicional, sí es preferible un modelo guiado por la demanda. De los que estén interesados nos pueden colocar esa información y con mucho gusto les ampliamos ese detalle. Ahí hay un tema básico y es que la calidad de los datos debe ayudar muchísimo a la calidad de la planificación y en eso pues puede aportar el proceso de control de piso. Y lo demás tendrá que ver con cuál es el modelo que ustedes instauren de plan de ventas y operaciones que se mueva a través de los datos que les dé el sistema.
Yo creo que eso tiene parte de sistema y parte de cultura empresarial de poder tomar decisiones asertivas acerca de modificaciones de la planificación y las revisiones de corto plazo pues que se hagan en el proceso. Siempre un modelo de planificación del inventario tendrá que ver muchísimo con la capacidad de la organización de sincronizar. Y las herramientas pues te ayudan a sincronizar mejor. Muchas gracias, Carlos y Edwin. Oscar pregunta, ¿cómo manejar caducidades a través de códigos de barras? Si esa permite configurar los diferentes tipos de códigos de barras para poder aprovechar la información que tienen los mismos, como la caducidad, fecha de fabricación, de lote. Bueno, hay una pregunta que es muy bacana porque es muy amplia. Lo primero, la respuesta es sí, los códigos de barras en sus diferentes simbologías o lenguajes se aprovechan para capturar información de mejor manera. Inclusive estamos trabajando en temas de realidad aumentada para capturar información que no venga en los códigos de barras, como por ejemplo un OCR para capturar los datos de un lote con fecha de vencimiento sin que necesariamente vengan códigos de barras. Entonces, digamos que esos dos capítulos de utilizar la información de la identificación, la respuesta es sí, y además de eso tenemos un roadmap para mejorarlo, ¿cierto? Alrededor de controlar las fechas de caducidad, un código de barras o cualquier identificación es un agente muerto. ¿Qué significa un agente muerto? Él dice algo, pero él no es capaz de administrar esa información. Entonces, dentro del WMS, ¿qué tenemos? Tenemos dos grandes cosas. Primero, lo tradicional que manejan algunos WMS orientados a alimentos, que es la fecha de expiración. Normalmente, quien maneja la fecha de expiración maneja una sola fecha, ¿cierto? Y dice, este producto expira en tal fecha. Pero cuando hablamos de caducidades, estamos hablando de diferentes listas de caducidad que depende a quién le estoy vendiendo. ¿A qué hemos llegado nosotros? Hemos llegado a que yo podría tener una lista de caducidad por cliente. ¿Y qué significa una lista de caducidad por cliente? Es que a este cliente particular yo le tengo una lista especial que negocié con él. ¿Cómo le pasa a algunos negocios de alimentos con algunos retail? ¿Qué hemos recomendado nosotros? Que se manejen listas de caducidad por canales para evitar los problemas de rotación. ¿Cómo hay que los problemas de rotación? Si yo tengo muchas listas especializadas, me van a empezar a obviar producto que todavía se puede vender en el mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que tiene una lista de caducidad para retail, una lista de caducidad para tiendas propias, una lista de caducidad para PAT y una lista de caducidad de una cosa que llaman ellos reloj, que es la venta de empleados. Cuando tú preparas un pedido de cualquiera de esos canales, el sistema de manera automática administra que debe sacar esa lista de caducidad. Lógicamente retira lo que esté en fecha de vencimiento, ¿cierto? Que es una regla general. Es decir, este producto, ni siquiera en fecha de vencimiento, sino este producto ya no se puede distribuir porque le faltan 8 días para vencerse. Entonces, ese producto ya se bloquea y ya queda a disposición de la organización para hacer cosas adicionales con él, reprocesos o disposición final. Entonces, digamos que quien administra realmente las fechas de caducidad es el WMS y la identificación sirve para capturar los datos que necesito para esas fechas de caducidad. Datos iniciales, yo capturé el QR o el código compuesto que trae la fecha de caducidad, de vencimiento, o datos de salida y hecho de confirmación de salida. Es que yo quiero estar tranquilo que lo que le estoy despachando al cliente sí es lo que corresponde. Ahora, además de eso, se complementa con el tema del tracking de qué le despacho al cliente. Supongamos que estamos hablando de un nivel de trazabilidad que es de lote, para seguir con el ejemplo de alimentos o de farma. Entonces yo sé a quién le despaché qué. Eso es súper importante a la hora de un recall o de un problema que tenga con un lote en la calle. Y en trazabilidad más intensa, como por ejemplo cereales o algo por el estilo, yo sé que ese cereal se lo vendía a fulano. Entonces también podría cruzar con garantías postventa y con otro tipo de cosas que se puedan hacer dentro del proceso comercial. Entonces esa es como la respuesta alrededor de las dos preguntas que estaban ahí en esa inmersas. Tenemos la última pregunta, Edwin, es de Alexandra, nos dice, somos distribuidor de aluminio, muchas veces un cliente requiere material que están en 2 EDIs, pero facturamos solo por uno. ¿Cómo hacer que no se contamine la información de consumos? Perdón, no le entendí. Ya te repito, son Somos distribuidor de aluminio. de aluminio. Sí, señor, que muchas veces un cliente requiere un material que está en 2 CEDIs, pero Sí. que ellos solo facturan uno. Entonces, ¿que cómo hacen para que no se contamine la información de consumo? Bueno,
que está en dos CDIs y solo facturan dinómeno. Ahí hay que rediseñar la transacción para que los parciales salgan de cada uno de los centros de distribución. Entonces, lo primero es que exista como una especie de partición del pedido en los dos centros de operaciones. Eso lo hemos hecho en algunas instalaciones y lo podemos mirar. Uno de los problemas es que el cliente quiera que le llegue la factura consolidada, y que eso lo tendré que consultar, porque la mayoría de las veces lo que pasa es que sale la factura de alguno de los centros de operaciones. A mí personalmente no me gustan los movimientos teóricos para facturar, pero también es un camino. Es decir, yo hago una remisión a una bodega y de esa bodega se factura. Y hay que ir trabajando para entender los clientes de qué bodegas se atienden y tener el inventario adecuado en cada uno de ellos. Pero esas son las posibles soluciones del proceso. Los movimientos teóricos sin movimiento físico son inadecuados, por no decir menos, pues son inadecuados. Yo prefiero que exista un movimiento físico que lo lleve a un set de facturación. ¿Por qué? Porque esos movimientos teóricos muchas veces generan errores y esos errores generan problemas de inventario. Y después es muy difícil captar el tema, o la gente que hace esos movimientos se escuda en que lo hacen porque así toca hacerlo y porque el sistema tiene restricciones. Entonces, yo buscaría un rediseño que primero parte del pedido a los diferentes centros de operación y luego lo lleve a un sitio para mandarle una sola factura al cliente a una bodega que es totalmente teórica de facturación. Eso sería como la sugerencia en el negocio. En los líos largos de aluminio, pues habría que buscar un balanceo de inventarios para que el cliente se atienda desde el centro de distribución que le corresponde, que ya es un problema de planificación de los inventarios. Bueno, Edwin, muchas gracias. Entiendo que ya no hay más consultas. Igual las que nos quieran realizar de manera adicional, con mucho gusto en las encuestas, y tendremos la oportunidad de elevarlas y responderlas de manera ya interna. Edwin, nuevamente muchas gracias A ustedes. por tu espacio, por tus enseñanzas. Me quedaron varias reflexiones, pero ese tema del poder de lo simple es clave. Me parece que nos has dejado bien conceptualizado el tema. De nuevo, muchas gracias y esperamos tenerte en una próxima oportunidad con Con seguridad. muchísimo gusto. Cuando quieran, Carlos Arturo, y mil gracias a todos los asistentes al equipo de marketing. Gracias. También a Natalia, quien nos ha coordinado y monitoreado la plataforma. Muchas gracias. Nuevamente, también gracias a todos los departamentos que hacen posible en CIESAS llegar a este tipo de eventos. Y los que hasta este momento llegaron con nosotros también, muchas gracias. Por favor, nos llenan entonces la encuesta, como les mencionaba al comienzo, es de mucha construcción para nosotros poder tener sus comentarios allí escalados. Recuerden, esta conferencia va a estar en nuestras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube, para que tengan la oportunidad de poder tener una especie de memorias. De nuevo, muchas gracias y feliz día para todos. Esperamos una próxima oportunidad. Gracias. Ciesa. Juntos, más simple.